Reforma provisional, por otro lado, el impuesto a las ganancias. Para clarificar conceptos, le voy a dar la bienvenida esta noche a la Contadora Pública Nacional, Blanca Juárez. Ella es presidente del Consejo de Ciencias Económicas de la provincia. Contadora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a tratar de ser lo más claros posible con estas dos reformas, modificaciones que están generando bastante inquietud en el sector de los trabajadores. Cuando hablamos de impuesto a la ganancia, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, en este caso en particular y digamos refiriéndonos específicamente en el caso de los trabajadores a la retención de impuestos a las ganancias, a la renta de cuarta categoría, que es la de relación de dependencia. Lo que se ha advertido y en función de eso ya inclusive en el mes de junio de este año AFIP había sacado una resolución porque el aguinaldo forma parte de la base de cálculo para la retención del impuesto. ¿Y esto qué significa? Que al salario que ya tiene el trabajador, que mensualmente se utiliza como base de cálculo para ver si entra o no dentro de los tramos de retención del impuesto, se le tiene que sumar el aguinaldo. Esto obviamente le significaría tomar una cifra en los 2 meses en los que se paga aguinaldo, que sería junio y diciembre, que lo estaría haciendo al trabajador saltar en el tramo de la tabla de impuesto a las ganancias a una categoría, un tramo más alto, que le significaría mayor retención del impuesto. Bien. En ese sentido, ¿qué hace AFIP? Dice, bueno, prorratiemos este 13º sueldo, que sería el aguinaldo, que se paga en 2 cuotas, una en junio y otra en diciembre, en 12 cuotas, o sea, en cada uno de los meses hacer un cálculo estimado de lo que significaría este aguinaldo en forma anual e ir sumándolo mes a mes en ese sueldo, o sea, el sueldo mensual, esa pequeña proporción de aguinaldo, de tal suerte que no tenga la incidencia o el impacto solamente en 2 meses y los haga saltar de tramo. El tema es de que en la mayoría de los casos los empleadores no han contemplado esta situación, no sigue haciendo ese prorrateo y lo cierto es que llegamos ahora a diciembre del 2017 y al pagar este aguinaldo, el cálculo se va a estar tomando el aguinaldo completo más el sueldo de diciembre y esto va a tener incidencia en la retención. ¿A qué trabajadores alcanza esta medida? ¿A todos por igual? Bueno, en principio es a todo trabajador en relación de dependencia, por supuesto que sí hay mínimos a partir de los cuales empiezan a estar alcanzados sí o sí por la retención de impuestos a las ganancias. Por ejemplo, para el año 18 ya fijaron los nuevos topes, los nuevos montos, porque siempre se tiene en cuenta si es soltero o si es casado, porque por las cargas de familia, o sea, claro, por aquellos conceptos que pueden ser deducibles. En el caso del 18 vamos a tener que para los solteros a partir de los 36.000 pesos de sueldo y para los casados a partir de los 47.600. Hoy día la tabla obviamente está más baja, está entre los 30 y los 36.000 pesos. O sea, quienes están debajo de esas remuneraciones, en principio no están alcanzados por la retención. Pero ¿qué es lo que sucede? Si un trabajador estaba, supongamos, en 29.000 pesos, sí, más el aguinaldo, estaría superando ya el tramo de los 30, siendo soltero, en este caso estaría alcanzado por el impuesto. ¿Y eso qué significa? ¿Que no cobra aguinaldo ese trabajador? O sea, va a cobrar aguinaldo, pero el impacto en el salario de bolsillo va a ser menor, porque hay una parte importante de ese sueldo, de ese aguinaldo, que va a ir a la retención del impuesto y que obviamente el empleador, que es el que actúa como agente de retención, tiene que retener y depositarle al fisco. En este sentido también es importante que el trabajador tenga en cuenta la carga de todos aquellos conceptos que puede deducir del impuesto a las ganancias para que cuando el empleador hace la evaluación de su situación pueda, digamos, tener una base de cálculo cierta y real sobre la que tiene que aplicar la retención y si le corresponde o no. Contador, imaginemos esta situación. Un trabajador en relación de dependencia de empresa cualquiera sea, recibo de sueldo en mano, ¿en qué se tiene que fijar para ver cómo ha impactado o no este impuesto a la ganancia y advertir para lo que viene para el 2018? Bueno, el concepto de la retención tiene que figurarle en el recibo. ¿Por qué? Porque ahí dice el concepto específicamente retención de impuesto a las ganancias, la que su empleador, es más, una vez que le ha retenido, tiene que depositarle a la AFIP. Lo importante es que, habiendo trasladado la AFIP la responsabilidad de la carga de todas las deducciones al empleado y no al empleador, es que el empleado lo haga. Y esto es lo que normalmente deben estar escuchando todos como el famoso formulario 572, que teníamos la posibilidad de terminar de cargarlo e informarlo ahora hasta diciembre del 2017 y si no hasta el 31 de enero del 18. ¿Esto se podía hacer por la página web de AFIP? Se debe hacer por la página web. Antes era manual, ahora tenía que presentarla y después darle el acuse de recibo a su empleador. En este momento da todo sobre plataforma de AFIP en un aplicativo que se llama CIRADIG y para lo cual tiene que tener clave fiscal nivel 2
para poder ingresar. ¿Y de dónde saco todos estos conceptos? ¿De dónde armo una clave fiscal? ¿A quién pido asesoramiento? Porque un empleado que ha trabajado durante mucho tiempo en relación de dependencia, claramente debe haber habido un profesional, un contador que se encargaba de estos conceptos. Ahora que depende del empleado, ¿cómo hacemos para poder hacer esta declaración? Bueno, normalmente en el caso de las empresas están asistiendo los contadores, que son los asesores de las empresas, al personal para que, digamos, mantengan actualizada la base de datos de toda esta información, fundamentalmente aquello que está vinculado a las cargas de familias y también, por ejemplo, tengan en cuenta informar la deducción de los alquileres, por ejemplo, si pagan alquileres, si tienen un préstamo hipotecario también puedan deducirlo con los topes que está fijando también la norma, los gastos médicos, la parte también de gastos, digamos, de sepelio y seguros o primas de seguro también, el impuesto al débito y al crédito bancario, que muchas veces tienen una caja de ahorro o una cuenta corriente, y en el caso, por ejemplo, particular de la administración pública, de cada una de las unidades de organización, los contadores, o sea, los habilitados contables están asesorando al personal, notificándolo para que hagan las presentaciones de estos, digamos, formularios a través de la plataforma de CIRADIG. Es mucha información, porque tenemos que tener en cuenta cuál es el sueldo mínimo que mantiene el trabajador, si ahora con el aguinaldo se modifica, si ingresa o no ingresa el impuesto a las ganancias, y claramente esto está generando preocupación en los trabajadores. Así es, porque bueno, muchos se plantean y como bien recién me decías, no todos tienen un control a la par, de hecho siempre han trabajado en relación de dependencia. Ciertamente estas definiciones que va tomando AFIP en cuanto inclusive a la información que hay que proporcionar y todo lo demás, va modificando el escenario y la responsabilidad de los distintos actores. Claro. O sea, esa interacción y esa comunicación permanente que tiene que tener el empleado con el empleador, y en esto sí, digamos, quienes actúan como asesores impositivos fundamentalmente en el tema de las empresas, es de vital importancia ese rol de articulación para que el empleado no se vea perjudicado y por no haber tomado una deducción tenga una retención mayor de impuesto a las ganancias. Claro. Contadora, le tengo que preguntar por la reforma provisional que ha generado mucho rechazo en los trabajadores en general, en los jubilados, por sobre todo como el sector de la población más afectada en este momento. ¿Qué consiste este cambio en el cálculo? Así es, bueno, justamente, digamos, podemos ver y de hecho es de público conocimiento todas las reacciones que han habido días justamente cuando se tenía que conseguir el dictamen para que después finalmente sea tratado, que es lo que pretende el Gobierno Nacional sea tratado mañana. Toca la reforma laboral y previsional a digamos, un sector muy sensible de la población, que son los jubilados. En principio de los cálculos generales, de las estimaciones que se han estado haciendo hasta acá, porque uno también un poco se desconcierta, creo yo, la población en general, porque por un lado están, digamos, diciendo desde las autoridades que no hay una reducción en los salarios, que los jubilados no van a cobrar menos, y por otro lado están los técnicos que están haciendo todo el análisis y barajando las sumas, que cómo quedaría el tema del ajuste sobre el salario, cómo incidiría esto con el tema del ajuste por inflación, y bueno, se estima que estarían ganando tal vez 630 pesos menos, que en muchos casos de muchos jubilados que no tienen, digamos, jubilaciones o pensiones muy importantes, esta cantidad realmente los afecta. Bueno, de hecho hoy la pregunta en la gente de la calle es ¿cuánto gana y cuánto pierde un jubilado con esta reforma? Exactamente, y todo va a depender del tipo de jubilación que tenga, del tipo de pensión que tenga. Convengamos que también en estos últimos años se sacaron muchas pensiones graciables, es decir, que no todos los jubilados también perciben exactamente lo mismo. Entonces, hoy día lo cierto es que lo que se está analizando desde el lado técnico es que sería el sector que se afectaría, o sea, por donde se estaría haciendo el ahorro del gasto público sería en una reducción de los fondos que van destinados a través del ANSES al sector de los jubilados. Y que, bueno, también hay parte de la población que entiende que el ajuste podría hacerse en otros gastos públicos, en algunas dietas, por ejemplo, de senadores y diputados que podrían, a partir de ello, lograrse holgadamente la cifra esa que se necesita tener como ahorro dentro del gasto público, ¿no? Lamentablemente son modificaciones que nos agarran a fin de año y esto está generando mucha preocupación y altera al trabajador, lógicamente, porque impacta directo en el bolsillo, tanto lo del impuesto a las ganancias como la reforma provisional. Contadora, ¿qué le decimos a la gente? Y la verdad que esperamos que ante los planteos que se están haciendo se puedan analizar las situaciones. Con el tema de la retención y el impacto de la retención de ganancias, tomando el aguinaldo, o sea, como alcanzado en el impuesto y dentro de la base de cálculo, bueno, lamentablemente ahora en lo que va del 17 y que se liquida ahora en diciembre, no va a haber alternativa de ningún tipo de prorrateo. Es más, si no se prorrateó a partir de que salió la resolución 4065 de AFIP, que fue a mitad de año, bueno, lamentablemente el impacto sí se va a notar ahora en diciembre. Lo importante sería que en los años venideros y a partir
partir del año 2018, en enero, ya se trabaje con el prorrateo del aguinaldo mes a mes para que cuando el trabajador cobre su aguinaldo en junio y en diciembre, exactamente, no tenga un impacto en el salario de bolsillo. Contadora Blanca Juárez, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarme.